Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenida. Bueno, hoy venimos con un nuevo video, señorita Lucía Arboleda. Cuéntanos qué vamos a ver. Bueno chicos, pues hoy venimos con un video de un nuevo canal que se llama Historias sin Cadenas. Hemos estado viendo algunos documentales que han hecho y nos pareció muy interesante y hoy queríamos compartir un video con ustedes. Y este video titula ¿Por qué México abolió la esclavitud antes que Estados Unidos? En reiteradas ocasiones ya hemos visto algunos videos en donde se habla o se da ese dato, pero no profundizan tanto en el por qué se cree que México dio primero ese paso adelante a nivel mundial, podría decirse, porque pese a que Europa podría decirse que era un primer mundista, pues no habían dado esa evolución en cuanto a la esclavitud. Así que vamos a ver qué nos cuentan de esto. ¿Por qué México abolió la esclavitud antes que Estados Unidos? Mientras en las plazas del sur de Estados Unidos, hombres, mujeres y niños eran vendidos como si fueran mercancía, un país vecino acababa de tomar una decisión que parecía imposible para su época. México había declarado que ningún ser humano podía ser propiedad de otro. Aquella decisión, solo desde personas, también alteró el equilibrio político de América del Norte, provocó tensiones con los colonos estadounidenses establecidos en Texas y convirtió al joven Estado mexicano en un referente para quienes soñaban con la libertad. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Por qué México abolió la esclavitud más de 3 décadas antes que Estados Unidos? ¿Y por qué esa diferencia sigue siendo tan poco conocida? Para responder. Y lo paradójico es que los estadounidenses, según son pro derechos humanos, pero no tuvieron como esta iniciativa, o sea, muy raro. Pero si te fijas, muchas personas pasaban del lado de Estados Unidos a esconderse a México. Sí. De estas preguntas debemos viajar varios siglos atrás, cuando el territorio que hoy conocemos como México formaba parte del vasto virreinato de la Nueva España. Desde el siglo XVI, miles de africanos fueron arrancados por la fuerza de sus hogares y transportados a América en los barcos del comercio transatlántico de esclavos. Muchos desembarcaron en los puertos de Veracruz y Acapulco, desde donde eran distribuidos hacia diferentes regiones del virreinato. Su trabajo sostenía buena parte de la economía colonial. Trabajaban en los ingenios azucareros de Veracruz y Morelos, descendían a minas donde las condiciones eran extremadamente... Sí, porque yo siempre digo que las riquezas españolas también eran nuestras. ¿Cómo así? Sí, porque muchas de las riquezas que llevaban a España fueron con manos africanas. Fueron los que trabajaron para que España fuera lo que de pronto hubiera sido en esa época, porque hoy ya no es lo mismo. O sea, los que extraían los metales preciosos. Sí, los que trabajaban. Sí, pero igual la riqueza era de América. Sí. Sí. Que ellos nos utilizaran en su momento para explotarla no quería decir que fuera de ellos o de nosotros, era del continente americano. Así como en algún momento ellos también iban a África o siguen yendo a África a explotar lo que tiene África, porque pese a que ante el mundo África es un continente muy pobre, pues no lo es. Entonces ellos siguen explotando esas cosas. Peligrosas, ganaderas y servían en los hogares de las familias más poderosas de ciudades como Puebla y la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, la Nueva España desarrolló uno de los sistemas sociales más complejos del continente. Era el llamado sistema de castas. La posición de una persona dependía, en gran medida, del color de su piel y de su origen familiar. Españoles peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, mulatos, zambos y muchas otras categorías definían quién podía acceder a ciertos cargos, quién pagaba determinados impuestos e incluso cómo era visto por la sociedad. La desigualdad estaba escrita en las propias instituciones, o sin embargo, a comienzos del siglo XIX... No sé si sabían, pero en dado caso en que de pronto una esclava, una negra o esclava en general, se metiera con un blanco y naciera un bebé, pues el bebé iba a tener el rango de la mamá. O sea que pese a que de pronto fuera hijo de ese español, pues no iba a tener un rango como tal de patrón, por decirlo así, sino más bien de esclavo. O sea, si tu mamá era una esclava, tú ya nacías con ese título. Aquellas estructuras comenzaron a resquebrajarse. En 1810 estalló la Guerra de Independencia de México. El sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, conocido por dar el grito de Dolores, comprendía que la independencia no podía limitarse a cambiar de gobernantes, también debía transformar la sociedad.
Por eso, el 6 de diciembre de 1810, desde la ciudad de Guadalajara, firmó un decreto que marcaría un antes y un después. Ordenó la abolición de la esclavitud en los territorios bajo control insurgente y prohibió que cualquier persona pudiera seguir siendo tratada como propiedad. Además, estableció sanciones severas para quienes desobedecieran aquella disposición. Aunque la guerra impidió que el decreto se aplicara en todo el virreinato, el mensaje era claro. La libertad debía convertirse en uno de los principios fundamentales de la nueva nación que los insurgentes soñaban construir. 3 años más tarde, otro de los grandes líderes de la independencia retomó esa idea, José María Morelos y... Pero mira que aquí en esta parte muchos colonos lo seguían haciendo. Seguían metiendo, llevando negros a esclavizarlos a México, a pesar de la ley que se había firmado. Claro, es que eso casi siempre pasa, ¿no? Digamos que pese a que en algún momento en Estados Unidos también se dio esta ley, pues seguían habiendo muchos limitantes para personas de color. Incluso hoy en día se ven. Si en Estados Unidos ven a un negro corriendo, no es porque sea un deportista. Sí. Para ellos ya es una persona que está robando o está haciendo algún tipo de mal. Entonces son cosas o estereotipos que aún no se rompen por completo. Y las poblaciones indígenas todavía siguen en igual de condiciones. Sí. Esclavizadas y segregadas. Presentó ante el Congreso de Chilpancingo un documento histórico conocido como Sentimientos de la Nación. En él no solo defendía la independencia de España, también proponía eliminar las diferencias de castas y prohibir para siempre la esclavitud, afirmando que todos los habitantes debían ser iguales ante la ley. Aquellas palabras no eran simples discursos políticos, representaban una visión completamente distinta de país. Mientras muchas potencias seguían considerando la esclavitud como un motor indispensable para su economía, los principales líderes insurgentes mexicanos comenzaban a construir un proyecto nacional donde la libertad ocupaba un lugar central. Sin embargo, entre los ideales y la realidad todavía existía una enorme distancia. La guerra continuaba, la independencia aún no se había consolidado y los viejos intereses económicos seguían teniendo un enorme poder. Sería necesario que un hombre, nacido en el seno del pueblo y convertido en uno de los héroes de la independencia, llegara a la presidencia para transformar aquellas ideas en una ley que cambiaría para siempre la historia de México. Ese hombre era Vicente Guerrero, y su decisión no solo marcaría el destino de millones de personas, también abriría una profunda brecha con el país vecino, donde la esclavitud seguía expandiéndose con fuerza. Cuando Vicente Guerrero llegó a la presidencia de México en abril de 1829, el país apenas comenzaba a construir su identidad como nación independiente. Habían pasado pocos años desde el fin de la guerra contra España y los desafíos eran enormes: crisis económica, divisiones políticas e intentos de reconquista. Pero entre todas las decisiones que debía tomar, una marcaría para siempre la historia del continente. El 16 de septiembre de 1829, coincidiendo con el aniversario del inicio de la independencia, Guerrero promulgó el decreto que abolía definitivamente la esclavitud en la República Mexicana. No era una idea improvisada, era la culminación de un camino que había comenzado con Miguel Hidalgo y continuado con José María Morelos. Por primera vez, el nuevo Estado mexicano dejaba claro que ningún ser humano podía ser considerado propiedad de otro. Aquella decisión tenía un enorme valor moral, pero también tendría profundas consecuencias políticas. Mientras México avanzaba hacia la abolición, en Estados Unidos ocurría exactamente lo contrario. En los estados del sur, la invención de la desmotadora de algodón y el crecimiento de la industria textil habían convertido al algodón en uno de los negocios más rentables del mundo. Las grandes plantaciones dependían casi por completo del trabajo de personas esclavizadas. Millones de hombres, mujeres y niños vivían bajo un sistema que los trataba como mercancía, podían ser comprados, vendidos o separados de sus familias según los intereses de sus propietarios. Las dos naciones vecinas comenzaban a recorrer caminos completamente distintos, y esa diferencia pronto se hizo evidente en Texas. Durante la década de 1820, el gobierno mexicano permitió el establecimiento de colonos procedentes de Estados Unidos con la esperanza de poblar y desarrollar ese extenso territorio fronterizo. A cambio, debían respetar las leyes mexicanas, convertirse en ciudadanos leales y obedecer la Constitución. Sin embargo, muchos de esos colonos continuaron llevando personas esclavizadas a Texas, pese a que la legislación mexicana caminaba hacia su prohibición. Algunos intentaron ocultarlo mediante contratos de servidumbre de larga duración. En la práctica, aquellas personas seguían privadas de su libertad.
La esclavitud se convirtió entonces en uno de los puntos de mayor fricción entre el gobierno mexicano y una parte de los colonos anglosajones. No fue la única causa de la Revolución de Texas. También existieron disputas por la autonomía política, el modelo de gobierno impulsado por Antonio López de Santa Anna, los impuestos y las diferencias culturales. Pero la defensa de la esclavitud fue, sin duda, uno de los elementos que alimentaron el conflicto. Mientras tanto, al otro lado de la frontera comenzó a suceder algo inesperado. Para muchos esclavos que vivían en Texas y otros estados del sur, México empezó a representar una esperanza. Cruzar la frontera podía significar recuperar la libertad. A diferencia de lo que ocurría en territorio estadounidense, las leyes mexicanas ya no reconocían la esclavitud como una institución legal. Aquella realidad convirtió a México en un destino para numerosos fugitivos que escapaban arriesgando la vida. Décadas después, Estados Unidos enfrentaría una de las guerras más sangrientas de su historia, la Guerra de Secesión. Aunque en algún momento de la historia los palenques eran precisamente estos sitios en donde ellos creían que podían empezar una nueva vida sin ataduras, sin ser domesticados, por decirlo así, ni maltratados, pues en su momento México también lo fue. Sí. Librada entre 1861 y 1865, dejó cientos de miles de muertos y transformó para siempre al país. En medio de ese conflicto, el presidente Abraham Lincoln firmó en 1863 la Proclamación de Emancipación, una medida que liberaba a las personas esclavizadas en los territorios rebeldes. Sin embargo, la abolición legal de la esclavitud en todo Estados Unidos solo llegó con la ratificación de la 13ª enmienda en diciembre de 1865. Para entonces, México llevaba más de 3 décadas con la esclavitud abolida por ley. Esto no significa que México se convirtiera de inmediato en una sociedad libre de racismo o discriminación. Las desigualdades heredadas del sistema de castas continuaron afectando a comunidades indígenas y afrodescendientes durante generaciones. La igualdad jurídica no eliminó automáticamente la desigualdad social. Eso pasa en todos lados. En Colombia es igualito. O sea, las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes son las más aisladas, las que no tienen oportunidad de nada. Si ustedes se fijan en una audítica con el temblor, dejó al descubierto todo eso. Sí. La población indígena, chicos, está aislada. Mira que no se habla casi de las poblaciones indígenas. No se ha llegado a hablar más bien de cómo están en este momento las poblaciones indígenas, porque recordemos que son las que más hacia las montañas están. Sí. Entonces no debió haber sido algo fácil para ellos. Y pues sí, en el Chocó, pues como la predominación es población afro o negra, pues no es que se hable mucho de qué ha pasado con los indígenas, cómo han estado, quiénes les están dando ayuda. Sí. O sea, de eso no se Póngale llega que a a hablar. nivel Chocó un 6% de la población es indígena. Sí. En el Río Ido un 4% es indígena. O sea, el río Iretero Pero en 1829 colocó a México entre las naciones que entendieron, mucho antes que otras, que la libertad debía ser un principio fundamental del Estado. Quizá por eso esta historia sigue siendo tan importante, no porque demuestre que un país fue perfecto y otro no, sino porque nos recuerda que las decisiones valientes pueden adelantarse a su tiempo y cambiar el rumbo de la historia. Mientras una nación seguía debatiendo si un ser humano podía ser propiedad de otro, la otra ya había decidido que la libertad debía estar por encima de cualquier interés económico. Y esa es una de las páginas más extraordinarias y menos conocidas de la historia de América. Si este documental te permitió descubrir un episodio que nunca te enseñaron en la escuela, apóyanos con un me gusta. Suscríbete a Historias sin Cadenas y activa la campana. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir investigando y contando historias que merecen ser recordadas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo documental de Historias sin Cadenas. Pues esto fue Historias sin Cadenas y aquí nos contaron un poco más a fondo cómo fue todo este proceso de la abolición de la esclavitud en México comparado con Estados Unidos. Bueno, considero que México siempre ha estado como al mando en este sentido. Pese a que de pronto hace muy poco se dio como esa reforma a estas comunidades, pues siempre se ha partido desde el supuesto de que todos son iguales y por ende todos tienen los mismos derechos. E incluso cuando nosotros hacemos esta clase de videos en donde recalcamos este tipo de comunidades que para nosotros suele ser la minoría, la mayoría de mexicanos los que nos dicen es no, todos somos mexicanos, y entiendo su punto de vista y pues al final lo comparto porque eso es lo que uno quisiera, ¿no? Que lo incluyeran, que lo hagan parte de la sociedad como tal.
Pero pues también hay que reconocer estas características de estos afromexicanos en este caso. Y lo mismo que los indígenas también. Ajá, al igual que los indígenas. Entonces, de verdad, muy chévere la historia, me gustó muchísimo, no lo Me sabía. encantó el video, así que los invitamos para que vayan y se suscriban al canal de... Historias sin cadenas. Y si desean, pueden llegar a ver este video sin ningún tipo de interrupciones o cualquier otro. Ya hemos visto varios documentales y la verdad nos gustó muchísimo, así que quisimos compartirlos con ustedes. Y bueno, chicos, hasta un próximo video. Muchas gracias, Dios los bendiga. Y bueno, los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten ustedes qué opinan sobre todo este tema. Chao.